Hola Natalie, ¿cómo estás? Buenos días, tardes ya. Eh, Quedamos el día de hoy. Si me escuchas, Natalie, ¿me escuchas bien? Natalie, hola, hola. Bueno, eh, vamos a ver ahora lo que dijimos de el ensayo, que era un ensayo, o qué características tiene el ensayo, ¿sale? Que es el texto argumentativo más importante que van a hacer ustedes. Ah, ok, gracias, Natalie, que me dices que me escuchas. Bueno, esta información la saco de un trabajo que hizo un alumno, Alfredo Alejandro Aguilar, que habla sobre la industria musical y la adaptación ante el surgimiento de Internet. Antes, todavía la década pasada, se hablaba todo de Internet, ahora ya no, ahora ya hablamos de plataformas, hablamos de lo digital, ya Internet como tal, ya este concepto ha perdido un poco su simbología, aunque es verdad, estamos ahorita, gracias a Internet estamos aquí, pero ya lo hacemos bajo una plataforma, ¿sale? Entonces, este, por eso es esta parte, ¿no? Y él lo que decía en este trabajo es pues, lo que estamos viendo ahorita, las aplicaciones de Spotify y todas las aplicaciones que puedes tener de música, Apple Music y demás, YouTube, eh, Amazon de música. Y ese es un poco lo que él hablaba, ¿sale? Ese es lo principal con lo que empezamos. Bueno, él define en su trabajo, dice, en el ensayo, como en otros trabajos universitarios, digamos que la prepa entra ahí, escolares podemos decir también, se impone la utilización de un lenguaje formal mediante el uso correcto de las reglas gramaticales y de puntuación. ¿Sale? Esto que tú ves ahí es una cita, ¿sale? Es una cita. Ya se fue Natalie, quién sabe qué le pasaría. Déjenme cambiar mi nombre. Ok, otra vez. Entonces, quedamos que también íbamos a aprender a hacer citas. Entonces, por ejemplo, este es un formato que utilizamos en la prepa que tiene su esencia en los formatos de la Asociación de Psicología Americana, que es APA, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que decimos, dice, en el ensayo, como en otros trabajos universitarios, se impone la utilización de un lenguaje formal mediante el uso correcto de reglas gramaticales y de puntuación. Eso, ¿quién lo dice? No lo dijo este chico, Alfredo Aguilar, sino lo retomó de dos especialistas que se llama Sánchez y Albaladejo en el 2006 y en la publicación que él checó decía que estaba en la página 5. ¿Sale? Esto es una cita.
¿sale? Esto es una cita. Y como tal, todos los ensayos deben de tener citas. Ujú. Entonces, eh, aquí mato dos pájaros de un tiro, el lenguaje formal, explicando cómo se hace un ensayo, porque el ensayo dentro del desarrollo debe de tener citas, ¿sale? Bueno, entonces aquí, y también vamos a ver otros ejemplos. Dice, el ensayo muestra y expone la interpretación personal. ¿Qué quiere decir con esto de interpretación personal? Pues es lo que el autor piensa sobre el tema, ¿sale? Por ejemplo, puede ser que este chico Alfredo Aguilar, lo que él ponía como tesis era que pues Internet iba a cambiar la forma de consumir música, ¿no? Y esa sería pues su interpretación, su idea principal, su tesis. Y entonces él tiene que explicar por qué él considera que puede pasar esta situación de que Internet iba a cambiar las formas de hacer música. Bueno, entonces ya está de vuelta Natalie. Y bueno, dice, desarrolla sus ideas a partir de las reflexiones que hace de las lecturas, pues sabe que al final debe de entregar un documento analítico, reflexivo. Aquí es algo muy importante. Dice aquí esta idea, reflexiones que se hacen de las lecturas. Para hacer un ensayo, no necesariamente tienes que ser un especialista, pero bueno, se busca que lo seas. Octavio Paz, bueno, pues era un especialista en la cultura mexicana y se adentró a un tema. También haciendo ensayos te conviertes en especialista, ¿sale? Eso es muy importante de entender. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hace un especialista? Pues un especialista es alguien que lleva trabajando ese tema algunos años, lo lleva explorando. Explorando quiere decir que lo lleva leyendo, aprendiendo de él. O sea, la lectura todavía hasta ahorita es la principal fuente de información que está siendo desplazada por otras fuentes. Pero si tú quieres estar bien preparada, tú quieres, Natalie, decir, bueno, yo estoy bien preparada en los conocimientos generales que me da la prepa y estoy preparada para, no sé, ¿qué te gustaría estudiar, Natalie? ¿Qué has pensado estudiar? Me dijiste que trabajabas en una veterinaria, ¿no? No sé si, por ejemplo, a ti te gustaría ser veterinaria. A ver, platícame, escríbeme ahí en el chat si te gustaría. O qué te gustaría estudiar. Eh, entonces, bueno, pues vas a tener que leer mucho para que puedas dominar el tema y ser especialista en el tema, ¿sale? Eh, tenemos que leer, tenemos que generar hábitos de lectura, que no es poca cosa los hábitos de lectura. Ok, ingeniera, entonces tienes que estudiar, leer mucho sobre física, matemáticas, estructuras, pues temas sociales también, temas de cultura, em, pero tienes que tener también una cultura general importante y para eso hay que leer, hay que leer. Te decía que no tenemos hábitos de lectura o nos cuesta tener hábitos de lectura. Eh, de por sí no teníamos hábitos de lectura y ahora con los scroll infinitos, pues dejamos de leer por estar viendo cosas en Instagram, en Face, en Twitter, y se complica. Em, que también en algunos casos son lecturas, ¿no? Buscamos lecturas.
que es un tipo de lectura ya diferente, es un tipo de lectura corta, acompañada de audiovisuales, ideas concretas, muy puntuales. Pero todavía los especialistas, todavía hasta ahorita, dan al libro como el medio más importante para obtener conocimiento. Entonces, es importante, Natalie, que te hagas de hábitos de lectura. A ver, platícame también otra vez en el chat, ¿qué lees? Si tienes hábitos de lectura y si tienes hábitos de lectura, ¿qué lees? Pensando, por ejemplo, que se lee mucha novela, se busca que se lea novela, luego por ahí hay libros de historia que les gusta. También ahorita se vende mucho libros de motivación, de superación personal, consejos de cómo afrontar situaciones complicadas. A ver, dime, ¿tú qué lees, Natalie? Perdón. Y en esa lógica, ese sería el reto, el que si no tienes hábitos de lectura, o los compañeros que vean esta conferencia, bueno, esta clase, ¿qué tipo de hábitos de lectura tiene? Eh, si ustedes llegan aquí a la prepa y pues dicen, no, pues no tengo hábitos de lectura, o sea, no pasa nada tampoco si no los tenemos. Pero si terminan la preparatoria sin tener hábitos de lectura, entonces algo hicimos mal. Algo hicimos mal nosotros, los asesores, la institución, ustedes mismos. Hicimos algo mal porque no es posible que si cursamos la preparatoria no hayamos podido tener hábitos de lectura. El principal fundamento de los hábitos de lectura es que te da un conocimiento, ¿sale? Un conocimiento que puede ser de cultura general o un conocimiento especializado. Pero también leer te ayuda mucho. Ok, muy bien. Mira, pues qué bueno que ya empezaste a tener hábitos de lectura. Poco a poco puedes ir complejizando, como mira, ¿qué salto das de lecturas sobre películas de Disney a leer libros sobre filósofos? O sea, es un salto muy grande y qué bueno que lo hiciste. No tengo nada en contra de las películas de Disney, yo las veo, pero hay que verlas más que leerlas, pero bueno, está bien, el hábito de la lectura se comienza ahí, está bien, y ya luego pasar a cosas más complejas, más que te aporten. Yo creo que es el conocimiento, la aportación que te hacen a ti para cambiar, mejorar como persona. Si bien te digo que tener hábitos de lectura eh, n- te fortalecen tu conocimiento, también hay un cambio. O sea, también estudiar, o sea, si ustedes entran con determinados hábitos, formas de ser, y salen con los mismos y no se transformaron, también hubo un problema ahí. Eh, yo siempre les recomiendo que cambien sus hábitos de estudio y no solamente hábitos de estudio, sino de sus actividades. Creo que tú nada más te dedicas aquí, ¿verdad, Natalie? Nada más a la prepa. Eh, no te dedicas a otra cosa o trabajas. Pero puede ser que haya compañeros que trabajen. Por ejemplo, una compañera se ve que es muy jovencita, 20 años, 22, 21, y ya tiene a su bebé cargando. Entonces, bueno, ahí ya tiene una responsabilidad importante. eh, y bueno, ella tiene que dividirse, ¿no? Ah, sí, sí, me dijiste que trabajas en la veterinaria, sí, cierto, perdóname. Em, pero bueno, tienes que tener un plan de trabajo, sí, Natalie, y todas las que me escuchen.
un plan de trabajo que comienza el lunes. El lunes temprano yo les subo en el espacio de novedades, yo les subo lo que se va a hacer en la semana. Les subo cuándo van a ser las sesiones, les subo la liga de esta sesión bueno, del miércoles. eh, entonces ustedes ya tienen para comenzar, ¿no? Por ejemplo, la otra semana va a ser un foro y un trabajo. Yo los trabajos siempre les digo, los trabajos más fuertes, como el trabajo 2, yo les digo que lo entreguen después del viernes, que hayan escuchado el complemento de la clase. Si el miércoles sí alcanzo a decir todo, pues ya lo pueden empezar a hacer. A veces, como en esta ocasión, pues tengo que trabajar ahorita unos temas con ustedes. Entonces, es importante que identifiquen cuándo van a ser las sesiones virtuales y que ustedes digan, bueno, el día de hoy voy a leer, el día de mañana voy a ya empezar a hacer mi participación en el foro, el miércoles empiezo a hacer mi trabajo, o sea, que te pongan un calendario en donde que para el día viernes yo ya tengo entregado todo, ¿no? Por ejemplo, el lunes un chico o chica, no recuerdo, entregó sus dos actividades. Eh, no, o sea, está bien la primera, pero la segunda no, porque incluso careció de citas y de referencias, por ejemplo, ¿no? Entonces es un trabajo que careció de eso y se acuerdan que les dije, hola Imar, que si no citas, si no pones referencia, hay una penalización de 50 puntos. O sea, automáticamente sacas 5 ya en el trabajo. O sea, tu calificación máxima es 5. Entonces, yo no recomiendo eso. Yo recomiendo, bueno, háganlo y revisen las sesiones y si hay algo que corregir, corrigen. Si no hay nada que corregir, no corrijan y ya lo suben. ¿Sale? Pero sí es importante que ustedes vean sus cambios en ustedes mismos. Esto que hablamos de los hábitos de lectura, que Natalie muy bien nos explica que sí, ya tiene estos cambios, ya está empezando a leer. No sé, Aymar, ¿cómo están tus hábitos de lectura? ¿Sí lees? Si te gusta leer, cuánto lees, por ejemplo, qué lees. Es muy importante que entendamos eso. A ver, voy a leer lo que dice Natalie. Claro, claro, exactamente, pues sí, o sea, miren, no estar en esta clase equivale a irse de pinta como cuando estaban en la prepa. No sé si ustedes cursaron la prepa presencial, intentaron cursar la prepa presencial, Natalie y Aymar. Eh, ah, si era eso, este pues si ya ven, si no entraban a clase, pues no tenían la información, ¿sale? No tenían la información del contenido, el conocimiento, pasa lo mismo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes estén aquí y que, bueno, si tienen algunas dudas, tienen el beneficio de revisar la sesión en el apartado de pizarra que les pongo la clase. Entonces, tengan mucho cuidado en eso, tengan mucho cuidado en la manera en cómo estudian, en cambiar hábitos, organícense bien, eso les va a ayudar muchísimo. La organización que puedan tener les va a ayudar mucho a lo que están haciendo. Bueno, prosigo. Esto es lo que decíamos del ensayo, una interpretación personal, se desarrollan ideas a partir de reflexiones toda esta reflexión comenzó a partir que dice que se hace de lecturas. Si no tenemos lecturas, es muy difícil que podamos hacer un trabajo de redacción, de ensayo bueno, estructurado y con contenidos que valgan la pena. Argumentado sería la palabra correcta. Aquí, fíjense, aquí es otra cita. Esta cita es de Capitán en el 2012, en la página 16. Dice, es una cita textual,
y dice lo siguiente: el estilo de escritura propio de la academia, ajá, no es ni descriptivo ni narrativo, sino expositivo e interpretativo, o sea, argumentativo, interpretativo o argumentativo puede ser. Descriptivo es crónicas, es como, por ejemplo, no sé si a ustedes les gustó la serie de Stranger Things, y salieron mucho texto descriptivo acerca de cómo iba a ser el final, de las características de los personajes. Bueno, lo mismo, la serie de Stranger Things es un texto narrativo, es una historia, ¿sale? Es una historia que le inventaron, creo que son dos hermanos, la inventaron y crearon algo ficticio. Yo la veo con una sobrinita que tiene 8 años. Cada vez que vamos a visitar a sus abuelos, la ponemos, voy avanzando un poco lento, eh, pero tiene 8 años y esa serie no es para una niña de 8 años, pero sus papás la dejan que la vea, pues yo no puedo decir no la veas, ¿verdad? Eh, y siempre le digo, eso no es verdad. Eso que tú estás viendo es inventado. No existen los monstruos, no existe Berna, no existe Berna, ¿o cómo se llama? Vecna. No existen estos monstruos, este, ¿cómo se llaman? Demogóngoros. No sé ni cómo se llaman. Eh, a ver si ustedes saben, corríjanme, por favor. No existe. No existe una realidad alterna en donde lo que ven ahí es todo feo, oscuro, no existen esos vampiros feos que... No, eso es algo irreal que lo inventó alguien y entonces, porque me estaban diciendo que no podía dormir en las noches. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Es que eso me late que es de que está viendo a esta serie le está dando miedo. Entonces hay que insistirle, eso es algo ficticio, no existe, ¿sale? Entonces el texto narrativo es algo ficticio, ¿sale? Son cuentos, historias como decías tú, Natalie, las historias de Disney, eso es ficticio, no existe. eh, por ejemplo, Mérida no existe, ¿no? Ni La Bella, son cuentos fantásticos, pero sí son textos expositivos y argumentativos. Expositivos en la medida que se expone una idea, se observa la realidad, se infiere, lo vamos a ver después en las otras clases, por ejemplo, cómo hacer una hipótesis, un problema, un objetivo, se observa la realidad, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? A ver, ¿cuáles serían los efectos de la serie Stranger Things en los niños menores de 10 años? ¿No? Entonces yo quiero ver, yo quiero conocer qué piensa un niño menor de 10 años de eso que está viendo, si se lo dejaron ver sus padres. Entonces yo tengo que plantearme un objetivo, yo puedo pensar hasta una hipótesis, que es una suposición, una afirmación. Yo puedo decir, los niños menores a 10 años consideran que eso que ven en la serie es real, ¿no? Ese es mi planteamiento inicial. Entonces yo lo expongo y lo trato de argumentar. Tengo que decir por qué creo que lo que ellos ven es real. Ya en mi proceso de investigación, ya tengo yo que argumentarlo. Igual pasa en los argumentativos, interpretativos. Yo parto de una idea, de mi experiencia también. Los que hacen ensayos también, toda su experiencia de vida la ponen y la justifican con citas. Acuérdense, las citas es muy importante. Ahorita les voy a decir por qué, pero es muy importante porque también implica qué has leído tú, cómo te has formado. ¿Sale? ¿Cuál es incluso tu visión de la realidad? Por ejemplo, ahorita que está candente la situación en el continente americano, muy marcado por los gobiernos de izquierda y por los gobiernos de derecha, eh,
Bueno, uno tiene que tener una posición, ¿no? A ver, ¿qué posición tienes? ¿Te gustan los gobiernos que no dejan a su suerte a la sociedad, ¿no? Como son los gobiernos de derecha, el neoliberalismo, eh, o al revés, la izquierda que apoya a la gente, que no hace préstamos a empresas privadas, sino más bien a dar recursos, eh, pensiones a los adultos mayores de 3.000 pesos, creo, al mes, 3.100, no, son 6.200 bimestrales. ¿Tú cómo piensas eso? Hay algunos que piensan que son dádivas, otros piensan que son justicia social, ¿no? Es la cuestión del Estado. El Estado tiene que tratar de proteger un mínimo, un estado de bienestar, un mínimo a su sociedad. Máxime que estuvimos 35 años con un régimen neoliberal que no invertía en lo público, ¿no? Entonces, estos gobiernos sí quieren invertir en lo público. Tenemos aquí en México todas las inversiones que se están haciendo en hospitales, medicinas, transporte, esto de las pensiones. Entonces, por ejemplo, yo no he leído mucho sobre eso. Sí he leído, no me considero un especialista. Para hacer un ensayo tendría que leer más, tendría que dar un mes de lectura intenso para yo tener una postura, pero tengo experiencia. ¿Sí me explico? O sea, tengo experiencia en donde yo he visto cómo los gobiernos pasados, panistas y priistas, pues no invertían en lo público, ¿no? Tengo experiencia de ir al IMSS, y pasarla mal porque no había camas, ¿no? Para mis padres. Entonces, sí podemos también, a partir de la experiencia, poder escribir elementos del ensayo, pero la mayoría es con lectura, ¿sale? Por ejemplo, ustedes tienen experiencia ahorita de la lectura en Internet. Hay algunas y algunos que no se adaptan a leer digital. Bueno, eso es parte de este tema, el no adaptarse, y debe de ser poco a poco. Yo llevo más o menos como 10 años leyendo digital, y créanme que al principio me era complicado. Recuerdo que me compré una iPad mini, y de iTunes bajaba bajaba libros que no encontraba aquí en México. Entonces los compraba y ya luego cambié a Kindle, pero ahora sí ya, o sea, ahora sí ya estoy y me gusta, incluso me gusta mucho leer digital. Ahorita luego les voy a explicar por qué, les voy a poner ejemplos de lectura digital bajo estos parámetros. Bueno, esto que ven aquí es una cita de Capitán 2020, 2012, página 16, ¿no? Citas que presentan a través de unos códigos propios del lenguaje académico. Organización de un ensayo, la estructura del ensayo. Es necesaria que a la hora de redactar tengamos un orden de ideas y no plasmarlas al aventón dentro de nuestro ensayo. Tiene que tener un orden. Por eso se dividen en introducción. De acuerdo con Deli Barbosa, pero en Barbosa sí, 2015, en la introducción se presenta el tema, el propósito y la forma que será desarrollado. Fíjense ahí, la cita es de otra forma, ¿no? No junto todos los datos de referencia. Ajá, y pongo Deli Barbosa. Regularmente se pone Barbosa, ¿sale? Regularmente en las citas, anótenlo por favor, se pone el apellido. Me imagino que eso sí ya lo sabían. Se pone el apellido, ajá, el nombre no, ajá, 2015, y se presenta el tema, el propósito y la forma en que será desarrollado. Zunino y Muraka, en el 2012, dice, la introducción tiene como función anticipar el texto que se desarrollará. De esta manera se genera expectativas en el lector y se orienta la lectura. Eso lo escribieron en el 2012 en la página, esta cita estaba entre la página 3 y la página 4. ¿Sale? No sé, Natalie y Aymar, si tienen alguna duda.
¿Tendrían alguna duda de lo que es el ensayo y las citas? Ok. Aymar, ¿tienes alguna duda sobre esto que estamos hablando? Bueno, a ver, Aymar. Entonces, ya dijimos lo que es la introducción. La introducción es hablar acerca del tema y cómo lo voy a abordar. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a abordar en la lógica de qué voy a escribir y cuál es el valor de eso que estoy escribiendo? ¿Sale? Eh, y en el desarrollo ya se exponen los puntos principales. Lo que yo dije en la tesis, en la introducción, que en la introducción, ahí por ejemplo, sí es una forma descriptiva, pero el grueso del ensayo no es descriptivo. Acá en la introducción empiezas a describir el tema, los subtemas, por qué es relevante ese tema, cuál es tu tesis. Por ejemplo, hablando de las tesis, ya vimos que la tesis de paz, que por qué se usan máscaras mexicanas, porque el mexicano se quiere ocultar, ¿no? Quiere ocultar lo que no le gusta, lo que no quiere mostrar, lo que considera que lo hace vulnerable. Esa es la tesis. Y aquí, bueno, en el desarrollo se expone con claridad la idea central basándose en la literatura estudiada. También tiene una explicación del tema elegido, una discusión. Ahora, ustedes para hacer su ensayo ya tienen de dónde partir. Por eso yo les decía en la clase pasada, la instrucción empieza con una pregunta, pero no contesten la pregunta, ¿sale? No la contesten. Sí contéstenla, pero en el formato premisas y conclusiones. ¿Por qué digo esto? Porque me están contestando la pregunta en un enunciado y la idea no es eso. La idea es que reflexionen ustedes sobre la lectura en Internet y luego la plasmen en premisas, dos premisas y una conclusión. ¿Sale? Entonces, esos tres premisas y esos tres conclusiones pueden servirles a ustedes de subtemas. Son subtemas que van desarrollando a lo largo del ensayo. El ensayo es de una a dos cuartillas, entonces digamos que tampoco este ensayo es tan profundo, pero sí dan elementos para que yo pueda entender qué están comprendiendo ustedes por internet, ¿sale? Esta parte es importante por cuanto demuestra la capacidad de organización, el conocimiento de los géneros expositivos, argumentativos por parte de quien lo está elaborando. Es una sección importante, pues demuestra la capacidad de organización, o sea, cómo organizas tú las ideas y cómo las argumentas. Ahora, las citas es una forma de argumentar, ¿sale? También poner una cita es un argumento. ¿Por qué? Porque te estás valiendo de un especialista, ¿sale? Te estás valiendo de un especialista, que ese especialista lleva tiempo trabajando el tema, tú lo retomas, si estás de acuerdo con él, tú lo retomas y al retomarlo, pues le estás diciendo a tu lector que estás tomando una posición similar a la del autor o incluso contraria, depende cómo tú lo estés manejando, ¿no? Entonces, ahí está un principio importante dentro del ensayo. Hasta aquí vamos bien, ¿no tienen alguna duda, Natalie y Aymar? Un mejor ejemplo de ensayo, pues es el que leyeron de Paz, ¿no? Ese es un ensayo. El de Cárdenas es un artículo de difusión, ¿no? Es un artículo de difusión científica, no tiene un rigor fuerte académico, porque incluso tiene una cita que dice que el 93% de la producción de información ya se hace en entornos digitales. Si se dan cuenta, ese dato no está citado, o sea, no me dice de a dónde obtuvo ese dato. Eh, y es importante saberlo, ¿no? Porque yo puedo entonces escribir, yo le puedo decir, no, no es 93, a mí me late que es menos, me late que es el 50%.
Y él me puede decir, bueno, ¿por qué dices eso? Y le digo, bueno, ¿tú por qué dices 93? Dime tu fuente, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas a quién hizo un estudio? O sea, porque eso es muy complejo de saber. Eso es muy complejo de saber. Eh, eh, entonces, cómo lo infirió? ¿Sí, sí me explico? O sea, hay, por ejemplo, a los editores de esa revista, de la UNAM, se les pasó corregirlo y decirle a Cárdenas, oye, ponle la cita, ¿no? Pon la cita, por ejemplo, eh, para que tú sepas, estés avalado por alguien y quien te va a leer pues vea que eres una persona que vas a fuentes directas y que estás trabajando con especialistas. Este es un ejemplo de cómo cometemos el error de poner cifras y no poner la cita. Y van a ver que les voy a estar diciendo, porque en los trabajos que vienen voy a necesitar que ustedes saquen incluso datos estadísticos y muchas veces los ponen y no me dicen. Y el riesgo de eso es que es plagio. ¿Me explico? Es plagio. Entonces, aquí ya nos metemos en problemas. Entonces, tienes que citar la fuente. Si es INEGI, tienes que poner INEGI y el año de donde lo sacaste. Y ya en las referencias me das bien la dirección y todo. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, chicas? Eh, Siguiendo con Capitán, dice que las conclusiones se elaboran una vez expuesto y fundamentado el argumento. Este apartado ocupará en torno al 5% de la extensión del ensayo y recogerá de forma escueta el citado argumentos con una síntesis de argumento. ¿Sale? O sea, esta cita se le llama parafraseo, porque si se dan cuenta, no puse página, ¿sale? No puse página. Eh, Porque eso yo lo parafraseé. ¿Qué es parafrasear? Lo leí y lo dije con mis propias palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí pude haber puesto, para no repetir dos veces argumento, pude haber mejorado la redacción, ¿no? Porque digo, escueto el citado argumento con una síntesis del argumento. Pues ahí, por ejemplo, estoy siendo redundante, ¿no? Entonces ahí pude haber hecho una mejor redacción, pero es una cita parafraseada, ¿sale? Bueno, con esto, pues ya más o menos les estoy comentando cómo hacer un ensayo. ¿Qué es lo relevante del ensayo? Pues que es un texto personal, es lo que yo pienso del tema, o sea, yo, Enrique, o Natalie o Aymar, lo que piensan del tema. Se divide en introducción, desarrollo, conclusiones. La introducción es una explicación de lo que voy a decir en el texto y pues puedo dar una tesis. Puedo aventurarme a dar una tesis de lo que yo creo que es. En el desarrollo cito, ¿sale? Pongo lo que considero que es con mis autores y cierro con las conclusiones y pongo referencias. Ahorita vamos a hablar de esos puntos, de las referencias y las citas. A ver, sin citar, ¿no? Citar significa dar crédito al autor que eh, elaboró una explicación contextual, un concepto, definición, un procedimiento o generó un dato estadístico. O sea, yo cuando leo algo y me parece importante, por ejemplo, esto lo que les dije, del 93% de la información digital, pues citas a Cárdenas, ¿no? Si te gustó esa información, pues tú lo pones de Cárdenas, esa es tu fuente, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué se debe de integrar una cita a un trabajo académico como un ensayo?
porque también respaldo mis ideas, ¿sale? Mis ideas las respaldo con un autor que es especializado en el tema y que sabe y que tiene autoridad. A eso se le conoce citas de autoridad. Son personas que tienen autoridad. ¿Quién les confiere la autoridad? Pues la propia comunidad académica, ¿sale? La propia comunidad académica les respalda la, la autoridad. Espérenme, déjenme ir por dos libritos. Ya regresé. Por ejemplo, estoy leyendo dos libros que ni avanzo en ellos por estar leyendo los dos a la misma vez. La inteligencia artificial y el fin del arte y la inteligencia artificial, una exploración filosófica sobre el futuro de la mente y la conciencia. Si bien es cierto, son sobre inteligencia artificial, son dos ideas diferentes, ¿sale? Aquí es más de corte filosófico y aquí más de corte estético, artístico, ¿no? Bueno, ambos autores pues están siendo avalados por la editorial, uno Herder y otro Cohen, eh, y y si yo quisiera hacer un trabajo sobre ellos, sobre inteligencia artificial, estas son dos fuentes confiables, ¿sale? Son dos fuentes confiables porque están respaldadas por editoriales. ¿Quiénes son las editoriales? ¿Quién compone las editoriales? A su vez, otros expertos que saben del tema y que saben de cómo se escribe un libro, cómo se escribe un ensayo, un reporte de investigación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo otro libro que se llama El fin de la razón. Es un libro que habla acerca de la democracia, de la posmodernidad, de un maestro que lo conozco que se llama Manuel Alejandro Guerrero, y aquí lo avaló la Universidad Iberoamericana, junto con la editorial Siglo XXI. Entonces, yo si quiero escribir de estos libros, los respaldo con estos autores. ¿Sale? Eso es muy importante que ustedes valoren. Por eso cuando buscan en Internet tienen que tener mucho cuidado, ¿no? A los sitios que se meten. Ahora, hay un cambio radical, revolucionario, que lo está generando los chats, la inteligencia artificial, el chat GPT. Eh, lo que me escribe el chat, ¿quién es el autor? ¿Hay un autor persona? ¿Quién lo avala? ¿Sí me explicó Natalie y Aymar? ¿Quién avala lo que me está diciendo? Por lo menos aquí lo avala, bueno, el autor y lo avala las editoriales, especialistas. Los chats, lo que te dicen, ¿quién lo avala? ¿No? Entonces, ese se está convirtiendo en un debate. ¿Cómo no sé si me está diciendo mentiras el chat? Le dicen que está alucinando, ¿no? Obviamente, pues nosotros que ya tenemos más tiempo en este campo de académico, pues sabemos cuando te está haciendo impreciso esta tecnología. Pero ustedes que están jóvenes, el problema de esto es que le piden al chat que les haga un escrito y ni lo leen. Y entonces es cuando empiezan los problemas porque le están, a ojos cerrados, le están confiriendo ustedes toda la seguridad a una tecnología que tampoco es tan segura. ¿Me explico? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Bueno, ese es otro ejemplo de una cita y este es otro ejemplo de otra cita parafraseada. ¿Sale? Aquí es
dos autores, Sigman y Blinking, 2023, página 70. Y aquí es un autor que se llama Potter. ¿Sale? Bueno, eh, dudas sobre la cita. Sí, sí está, es así como ustedes citan, Natalie y Aymar. Ok, no hay duda entonces. Tienes que agregar una o dos citas a tu ensayo, Natalie. ¿Sale? Igual Aymar. Aymar, si es así como tú sabías citar. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos confunden citas con referencias, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, citar se refiere, ya lo dijimos, que incorporamos directamente la idea de un texto a mi texto, ¿no? Cortar y pegar no es malo. Es que corto y pego, ¿está bien? Corta y pega, pero da el crédito, ¿sale? Da el crédito, corta, pega y crédito. O sea, que es la cita. La referencia, aquí en la cita es, su nombre lo dice, estoy citando al autor, estoy poniendo lo que un autor dice acerca de mi tema. Nada más te lo digo, esto que pongo aquí, yo no lo dije, lo dijo Potter, ¿sale? Y te doy datos básicos para que ubiques tú después las referencias. La referencia ya es algo más complejo, un poquito, ¿no? Que tiene que ver con esto, el autor. Por ejemplo, aquí se pone el apellido y se pone apellido, coma y la inicial de su nombre de pila. ¿Sale? La inicial de su nombre de pila. Esto es, por ejemplo, aquí este es Guerrero, coma, M. ¿Sale? Pongo el primero, es Manuel Alejandro. Ajá. A ver, pongo entonces M. Punto. El año. ¿En qué año se editó este libro? Fue en el 2019. Entonces pongo 2019, la fecha, miren, la fecha, 2019. Título en cursivas, El fin de la razón, ¿no? Eh, Dice la destrucción emocional de la democracia moderna, propuestas desde la comunicación, ¿no? Nada más pongo el fin de la razón, en cursivas. Punto, ¿dónde puedo recuperar esta obra? Siglo XXI, editorial siglo XXI, Universidad y Universidad Iberoamericana. Nada más, ¿sale? Ustedes me dirán, pero Enrique, eso es un libro. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos, este, pues no utilizamos libros, utilizamos documentos en Internet. Y yo digo, pues sí, tienen razón, ¿no? Eh, ¿Cómo le hacemos para algo que lo sacamos de Internet? Bueno, vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Tiene que ver de todas formas un autor, siempre un autor. Ahora, cuando no haya el nombre de un autor, un autor persona, ¿no? Eso es lo importante. Debe de haber un autor persona, de carne y hueso. Cuando no pasa eso, se copia o se toma en cuenta el nombre de la empresa, si es empresa, o el nombre de la institución. Por ejemplo, ¿cómo se llama? La UNESCO, o la ONU o la OMC, que son organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud,
hacen investigación. Por ejemplo, la UNESCO tiene mucho material acerca de la inteligencia artificial. La mayoría de los textos que publica la UNESCO no están firmados por personas. Quien avala, ese es el término correcto, quien avala, por ejemplo, este escrito es él, Manuel Alejandro Guerrero, ¿sale? Si no hubiera, por ejemplo, este texto no tuviera autor, su aval se convierte en la Universidad Iberoamericana y la editorial Siglo XXI. Entonces, los textos, por ejemplo, de la OMC que no tienen nombre, lo avala la OMC, lo avala la UNESCO, la ONU, la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados. A veces cuando ustedes consulten un periódico, la fuente es el escritor. Aunque esté entrevistando a una persona, la fuente es o la persona que hizo el texto es el periodista. Muchas veces eh, sacan noticias los periódicos y está firmada por la redacción, no por una persona, no por un periodista. Entonces ponemos Milenio, Reforma, La Jornada. ¿Me explico? O sea, el periódico, el nombre del periódico se convierte en el quien es la autoridad para decir ese tema. ¿Sí queda claro esto, Natalie y Aymar? Cuando no tenga autor persona su fuente, es el periódico, el nombre del periódico. ¿Sale? Bueno, este es un blog que a mí me gusta mucho, que se llama Hipermediaciones, que es de un autor, un escritor, un académico que se llama Carlos Alberto Scolari. A mí me gusta mucho este autor. Y escribe libros, da muchas conferencias y aparte tiene este blog, que es una de las fuentes de información también que se utilizan mucho. Bueno, entonces, vamos a ver, a mí me gusta mucho, por ejemplo, esto, ¿no? Dice, en el 2010, 2026, seguiremos promoviendo el uso transparente y crítico de estas polémicas tecnologías. También fue un año en donde los proyectos de investigación me ocuparon horas. Esto me gusta, ¿no? Entonces, yo lo pongo así en negritas, corto y pego, ¿no? Lo corto, ajá, y lo pongo en mi texto, ¿sale? Entonces, después aquí de horas, ya en mi texto, aquí, después de horas, lo que yo voy a hacer es poner la cita. Entonces, dice Carlos A. Escolari. Entonces, como es cita, empiezo con, y nada más se pone el Escolari. Entonces, abro paréntesis, pongo Escolari, coma, la fecha. La fecha, cuando es un libro, es anual. Muy raramente los escritores escriben 2 o 3 libros al año. ¿Por qué? Porque es un proceso de escritura, aunque este es corto, son 3 ensayos, pues se lleva tiempo, la revisión se lleva tiempo, la encuadernación, el diseño, todo, no crean que es tan rápido. Se puede llevar hasta 6 o un año. Entonces, por eso los escritores, cuando editan un libro, es año. En este caso, por ejemplo, los blogs, como los periódicos, se pueden escribir diario, entonces ponemos 30 de diciembre del 2025. O sea, ponemos la fecha. Hay artículos científicos, no sé el de Cárdenas, por ejemplo, cómo esté fechado, pero puede ser mayo, junio 2025. O sea, nada más se pone mes y año, ¿sale? Porque tal vez la revista Cómo ves se publique cada 2 años, 2 meses o semestral. Entonces algunos ponen enero, junio del 2008, etcétera, etcétera, ¿sale? En este caso se pone 30 de diciembre del 2025, coma, y aquí vamos a ver que no tiene página de paginación.
Le scrolleo y vean, ¿se dieron cuenta? No es un PDF. Ajá. Entonces, cuando es eso, pongo párrafo. Entonces, pensaría que este es párrafo uno, párrafo 2 y pongo párrafo 3. Entonces, otra vez, Scolari, coma, 30 de diciembre del 2025, coma, párrafo 3 y cierro paréntesis. ¿Sale? Natalie Aymar, si estamos bien aquí, ¿verdad? Ahora, si fuera referencia bibliográfica, ¿cómo lo haría? Si fuera referencia, sería Scolari, C, punto. Otra vez, Scolari, C, punto. ¿Por qué C? Porque es su primer nombre, Carlos. No, perdón. Carlos, C, punto, entre paréntesis, 30 de diciembre del 2025, se cierra paréntesis, el nombre del artículo, no entender, en cursivas, ajá, punto, en o consultado en y se pega la dirección. ¿Sale? Se pega la dirección electrónica para que ustedes puedan checar cómo se da. ¿Sí queda claro esto, chicas? O sea, es más, la referencia ya te digo todo, para que si tú quieres comprar el texto, puedas ir directamente a la librería y le digas, quiero este texto y ya le dices con pelos y señales cómo se llama, ¿no? O por ejemplo, si lo quieres, esto es lo que les decía, miren, por ejemplo, UNESCO 2023, no ponen mes, nada más ponen el año y te habla de la tecnología en educación en las aulas después del COVID. ¿Quién lo hace? UNESCO, y aquí, esa es la liga. Aquí no me dejó ponerla en www, sino la copié y así me la dio. ¿Sale? Eh, Igual aquí en la jornada, aquí está, ¿no? La teledemocracia, la jornada y la dirección, ¿no? Entonces, cuando son textos digitales o Wikipedia, ¿no? En Wikipedia, dirección electrónica. Aquí está algo de Scolari, miren, Scolari, C, 2023, 20 de septiembre, texto débil, hipermediaciones blog, HTTP, hipermediaciones. Aquí sí ponemos que es un blog, perdón, si me faltó ese detalle. Texto débil, digo que es un blog que se llama hipermediaciones y ya pongo la dirección. ¿Sale? No sé si está bien, está mal, ¿cómo lo ven, chicas? ¿Sí? Porque ya con esto termino la sesión. Entonces quisiera saber si tienen alguna duda. Bueno, entonces ya espero sus trabajos. No le he entregado ni uno, ¿verdad? Aymar y Natalie, no le he entregado ni el primero, ¿verdad? O el segundo quedamos que... Ok, bueno. Sí, ya para que los hagan y los pueden subir. El primero no les pido, ¿eh? No les pido referencias ni citas. Si quieren citar, pueden citar, ¿sale? Pero no les pido. En el segundo ya, dos citas, por lo menos, dos referencias. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, el texto de Cárdenas y por ahí otro texto, o video. Si es video, es igualito, igualito. Si es una charla TED, por ejemplo, ponen el nombre del conferencista, bueno, el apellido, la inicial, el día en que se publica, cómo se llama la conferencia, luego ponen charla TED y la liga.
¿sale? O sea, es igual, igual, igual. Eh, si es cita, fíjense, si es cita de charla TED, no hay página o no hay párrafo. Se pone el minuto y el segundo en el que se inicia lo que ustedes están citando. ¿Sale? Si ustedes les gusta un pasaje que diga el autor que está exponiendo, lo ponen después en el último punto de la cita, en lugar de página y párrafo, ponen 20, se ponen, a veces incluso ponen 5 minutos, 3 segundos, que es donde inicia la cita. ¿Sale? Bueno. Cualquier duda, de todos modos, me escriben. No dejen de citar y poner las referencias, por favor, Natalie y Aymar. Si lo están haciendo y tienen dudas, me escriben. ¿Sale? Yo voy a estar tratando de estar al pendiente, para responderles lo más pronto posible a sus mensajes. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho y nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos en las retroalimentaciones. Bye.